qué rico para mí que es poder hacer esto en familia. La iglesia local está llamada a ser una familia. Somos parte de una familia global, pero especialmente en la Biblia vemos familias. Incluso las congregaciones empezaron como familias simplemente. Y eso da un aliento. No le quitamos seriedad a lo que vamos a exponer, pero lo hacemos en este ambiente así, ¿verdad? Tranquilo. Entonces, en este sentido, yo quisiera hacer una salvedad. A mí me encantan las clases interactivas. El formato y lo que queremos lograr limita un poquito la interacción para que se pueda cubrir. Nosotros vamos a estar abordando los requisitos y aunque en realidad en números a veces nos suenan que son 28, quisimos expandirlo y ir sobre 31. Entonces, en ese sentido, la clase va a ser un formato principalmente informacional, pero la parte de interacción necesaria que le voy a rogar es que compartan su pregunta. O sea, ¿de qué tipo? En lugar de hacer vamos a decir, una exhortación o de hacer una exposición, la invitación sería que preguntemos, ¿cómo luce esto? Acláreme esto. O sea, que lo hagamos como para poder aclarar lo que estamos informando, ¿verdad? Quiero aclarar otra cosa y es que este es un proceso que de la forma en que se lleva es una evaluación que primero empieza con el candidato de manera personal. La persona se autoevalúa. Si la persona es casada, lo más sabio y bíblico es que lo haga junto a su cónyuge. No se necesita que sea alguien casado, pero si lo es, que lo haga junto a su cónyuge. Y luego entonces lo hacen en acompañamiento de sus pastores, por ejemplo, en una plantación del plantador, y luego entonces viene el proceso de que se lleva a la congregación. En ese sentido, lo que usted observe, vamos a tener con la gracia de Dios en nuestra mente, sí, a nuestro hermano Kidani porque es lo inmediato, pero este es un proceso continuo. O sea que usted puede ver incluso a nosotros, a Mario, a Eric, a mí y a todo candidato, usted lo tiene en mente. Porque esto es algo que no se acaba cuando se instala, sino que es algo en lo que debemos perseverar. Otra de las cosas que vemos aquí es que después del Señor Jesucristo no hay ningún ser humano que cumpla esto perfecto y a cabalidad. Este es un perfil que vamos a exponer bíblicamente a donde el hombre debe estar aspirando. Es bueno decir eso. En algún momento nosotros vamos a compartir algunas preguntas de evaluación y yo le voy a pedir a ustedes que cuando las revisen, cuando piensen en ellas, usen una escala del 1 al 5, donde 1 es no veo eso y 5 es sí totalmente. Solamente Jesucristo tendría un sí en todo. También vamos a usar un sí, y aquí pauso para que se entienda. Cuando no aplica, le ponemos un sí. Por ejemplo, que gobierne bien a sus hijos y no tiene hijos, pues tiene un sí para los fines de aquí, ¿verdad? Eso es como en nuestra mente. Ahora, ¿por qué se hace esto? Se hace esto porque los hombres que Dios dispone que guíen a su rebaño es el rebaño del Señor, primero que nada, deben ser ejemplos a seguir. Este no es un estándar mayor para los pastores, es el estándar igual para todo cristiano. Lo que hace la Escritura es que supone y demanda que los pastores estén viviendo alante de la congregación ese estándar. Entonces, repito, es un estándar para todo cristiano o cristiana, pero en la congregación estos hombres van adelante en ese anhelo, en ese cumplimiento, en ese perseguirlo. ¿Ok? De modo que quiero hacer esta aclaración. Eso va a lucir diferente en una congregación madura de muchos miembros, entonces el estándar va creciendo. No el estándar, perdón, el estado en el estándar, la madurez en eso. Una congregación pequeña de nuevos conversos, bueno, lo que se espera ahí es que el pastor, los pastores, vayan delante en ese cumplimiento, que no esté por debajo del promedio de los que está pastoreando. Entonces, creo que eso es bastante claro. Yo quisiera que alguien rapidito, de los que lo busquen rápido, Filipenses 3:12 y luego el 14.
Sí, y Filipenses 3, 12 y 14, por favor. Okay, no es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias. Entonces, Pablo mismo dice que él no lo ha llegado, pero él sigue persiguiéndolo. Y la impresión es que se extiende para llegar a eso. No es que, bueno, yo no lo tengo y ya, no, activamente está en eso. Entonces, en ese sentido, Dios siempre utiliza ejemplos. Y Dios mira al corazón. Por lo tanto, lo primero que vamos a estar viendo aquí son las virtudes. O sea, este es un asunto no de dotes que la persona tiene, no de un carisma que tiene, no, sino que nos vamos a estar enfocando básicamente en el corazón. Recuerden cuando se eligió a David, que le dijo, no, yo no miro las apariencias. Si es por apariencia Saúl, yo miro el corazón. Entonces, eso es un gran aliento. La otra cosa es que estos son dones que pone Dios, que no vienen de la persona. No hay forma que ninguno de nosotros ponga esto. Entonces, son 31 requisitos y nosotros queremos apuntar, quizás el tiempo no da para ver 10 primero, ¿verdad? No totalmente a profundidad. Luego el siguiente domingo, no lo queremos tampoco quemar, si acaso no da el tiempo, pues pensaríamos ya en ese momento, en quizás un tercer domingo, y con eso ya ahí acabaríamos. Entonces, me interrumpen en cualquier momento. Lo primero, sí, hermana Carmen. Porque llegué un poquito más tarde, sí. Que todavía has comenzado a hablar estos 31 requisitos para... Sí, para ser anciano. Ok. Disculpa, pero como llegué un sí. poquito más tarde. Sí, muy bien. Esto es para los ancianos. Hay otra cosa en cuanto a esto, y es que vamos a hacerle llegar por los medios electrónicos y ya va a ser para el siguiente encuentro que le vamos a tener impreso, tanto la lista de los requisitos completa, como las preguntas que vamos a ir repasando hoy y los siguientes encuentros, ¿ok? O sea que mientras tanto preste atención y quizá vaya poniendo ahí notitas, pero no se preocupe mucho por anotar todo porque lo va a tener. Usted lo va a tener físicamente y va a poder relajarse y revisarlo y orar sobre eso. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es revisar los 4 pasajes que nosotros utilizamos para esto. Y algunos que están bien al tanto se van a sorprender de que diga 4 pasajes. ¿Cómo? Sí, debemos ver los siguientes pasajes. Yo le voy a pedir que 4 personas lo tengan a mano. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. El siguiente Tito 1, lo pongo aquí. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. El otro es Tito 1, del 5 al 9. El otro es Hechos 20, del 17 al 38. Y el otro es Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Entonces, los que están tomándolo, no se preocupen porque no vamos a leer de inmediato, sino a medida que vamos caminando en los requisitos, ustedes lo van a tener a mano ahí para que nos refiramos. Entonces, lo primero que es necesario contemplar es cómo se conformaron estos requisitos. Y yo le voy a decir que aquí tenemos en los 4 pasajes cosas que se le habla a los pastores, ¿verdad? Instrucciones para la iglesia. Y entonces, en Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, lo que nosotros tenemos es la iglesia madura en Éfeso con pastores y otros que están aspirando. Hay una iglesia madura, ellos están en un contexto de una ciudad que es bastante desordenada, pero aquí hay requisitos específicos ya para que lo tomen en cuenta los pastores y los que van aspirando. En el pasaje de Tito 1, del 5 al 9, tenemos que ahí se habla del liderazgo de iglesias en Creta que aún no están maduras y están incompletas porque no tienen ancianos, lo cual tiene un desorden. O sea, él le dice, mira, considera esta cosa para que ponga en orden. Yo te dejé ahí para que establezca ancianos, de modo que tú pongas en orden las cosas. Entonces,
La primera es una iglesia madura, la segunda es una iglesia que está en desorden y una iglesia pequeña. En realidad, iglesias en Creta. Por eso dice que establezcas ancianos en cada ciudad. El tercer pasaje es Hechos 20, del 17 al 38, y aquí no hay una lista exhaustiva de requisitos. Aquí tenemos una descripción de lo que hacen los ancianos y Pablo se presenta a sí mismo como un modelo de liderazgo espiritual a seguir. Solamente añade un requisito y dice que debe ser nombrado por el Espíritu Santo. Sin este requisito, nada importa. Nosotros, afortunadamente, vamos a empezar con esos requisitos. Ese que es el más crucial, que es cómo te eligió el Espíritu Santo. Si tú fuiste llamado por el Espíritu Santo. El último pasaje que vamos a considerar es 1 de Pedro 5, del 1 al 4. Y aquí tenemos a creyentes, ancianos entre creyentes que están esparcidos e incluso perseguidos en Galacia, Asia y alrededores. Así que ahí vemos una exhortación a pastorear, aún en tiempos difíciles. Y lo que pasa aquí es que el énfasis es que lo hagamos por las razones correctas y no razones ocultas del corazón. Los pastores, ancianos y sobreveedores, que son los obispos, deben ser de buen carácter y con motivo correcto. Ahora, yo quiero mencionar algo que no tiene que ver con los requisitos, pero yo quiero que lo mantengan en su mente. Y si tenemos algún reto con esto que yo voy a mencionar, yo le pido encarecidamente que esta parte que voy a hablar ahora, que es de las tareas básicas del oficio, que la hablemos al final. De modo que cubramos lo que queremos cubrir y después entonces podemos dialogar sobre eso. Lo que se abre al final yo lo puedo traer como tarea para cubrirlo, para comentar en la siguiente encuentro. Entonces, la tarea básica, o sea, estamos viendo el carácter, pero la tarea básica que estos ancianos van a estar haciendo son, primero, enseñanza de la palabra, por lo tanto es un líder en aprender, ser guía al gobernar diligentemente, dedicarse a la oración y ordenar a otros ancianos. Eso lo podemos distinguir de cuáles son las prioridades, que es otra cosa. Esto tiene muchos bemoles, tiene muchas cosas que aclarar. Entonces veamos ahora una lista que me gustó a mí del pastor John MacArthur de cuáles son las prioridades en las que debe estar enfocado un anciano o los ancianos. Y la primera prioridad es trabajar para la salvación de los inconversos. Si no se está trabajando en que gente venga al arrepentimiento y a la fe y que venga a los pies de Cristo, entonces olvídese que todo programa, toda iniciativa, todo lo que se hace es primero enfocado en eso. Luego, que debe edificar a los salvos para que maduren en Cristo. Siguiente, deben alimentar a los santos de la palabra de Dios regularmente. Dice Pablo que por la casa y en la iglesia lo estaba haciendo. También atención especial al orden espiritual y devoción de la familia. Enseñarle a la familia a vivir como familias piadosas que honran a Cristo en su hogar. Otra prioridad es ministrar a las personas que están en una aflicción especial, en medio de la muerte, en medio de una enfermedad devastadora, en medio de lo que sea que se presente. Esa es una prioridad de los diáconos, de los pastores. También administrar las ordenanzas de bautismo y la Santa Cena. Y finalmente, no menos importante, guiar a la iglesia junta en santidad y en semejanza a Cristo para que sean sal y luz en el mundo. La iglesia no es para que tengamos un club aquí de que todos estamos derechitos. Es para que nosotros que vivimos en el mundo, pero no somos parte de él, podamos ser una influencia marcada. Entonces, hasta ahí, antes de empezar ya aquí con el material. Compártame sus preguntas. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, podemos darle para allá. Bien, le damos entonces. Bueno, pues entonces el primer requisito que nosotros vamos a estar viendo es que estos ancianos deben, vamos a ir abarcando varias áreas y las voy a listar aquí. La primera área va a ser el área del deseo.
y lo vamos a explicar. Luego va a ser el área de la integridad. Luego el área de la palabra. Luego tenemos el área de la familia. Así tenemos el área personal. Y por último, el área relacional. Ok. Entonces, empecemos con el área del deseo. Y el primer aspecto, requisito, como usted quiera llamarle, es que estos son hombres motivados por el Espíritu. Aquí tenemos a un hombre que es el Espíritu de Dios el que hace que él decida servir como anciano. Y para eso, dan solamente un minutito aquí, abriendo mis notas. Nosotros queremos asegurarnos que no nos pusimos nosotros mismos. Tampoco que nos puso alguien, sino que fue el Espíritu Santo. Miren, el Señor es el soberano, pero a Él le ha complacido a poner siervos para que guíen a su congregación. Si el siervo está en un desastre, la congregación sigue, porque es un pastorado por el ejemplo. En el Antiguo Testamento era Dios, ya sea audiblemente, que llamaba: usted venga a servirme, ¿verdad que sí? Luego, en el Nuevo Testamento, quien llamaba, ¿quién era? Jesucristo. Jesucristo. Ahí tenemos dos personas de la Trinidad. Dios mismo es el que llama. Pero hoy en día, Dios llama a través del Espíritu Santo. Eso es Espíritu Santo. Y lejos de que esto sea algo subjetivo, es algo realmente claro. Es el Espíritu Santo el que llama. ¿A qué? A servir a la iglesia que Él compró con su propia sangre. Entonces, esto implica que la persona tiene que tener una fuerte convicción. Por aquí ya vamos teniendo una seña. Tiene que tener una fuerte convicción, un sentido de que él ha sido elegido. Esta persona no es suficiente que se sienta obligado, ni tampoco que le hayan pedido que lo haga. O para completar un quórum, que la iglesia tiene que tener 3 pastores y hay 2, pues ni modo, yo tengo que ponerme ahí porque para completar. No, esas son circunstancias, pero ninguna de esas indican que usted ha sido motivado por el Espíritu. Tampoco si usted ha sido formado en un seminario. Eso es una cosa muy buena que usted lo haya hecho. Pero eso no quiere decir inmediatamente que por eso usted tiene que ser un pastor o que esté siendo llamado. Tampoco indique, aquí puede ser controversial, que ese llamado sea para toda la vida. Porque usted está llamado a vivir un orden de prioridades en su vida. Y Dios es el que controla sus circunstancias. Y es posible que en un momento, por edad o por lo que sea, ya usted no pueda cumplir con todo esto, ¿verdad? Y por lo tanto, eso de que se oye, el que es pastor para siempre. Bueno, Dios evite, Dios guarde de que no caigamos de los requisitos. Eso es una cosa diferente. Pero la otra cosa es que no siempre se está en el momento de la vida en el que usted pueda servir como pastor. Esa es otra cosa. Entonces, antes de eso, continuamos diciendo, vamos a ver cómo significa esto. Significa que los ancianos no sirven primeramente a la gente, sino que sirven al Señor para agradarlo a Él y no a la gente. Aquí viene una clave. ¿Es usted una persona que vive como tan pendiente de lo que la gente diga? Que, espérate, pero que a aquello no le gusta esto, que a aquel no le gusta esto. El primero es motivado por el Espíritu, quiere decir que usted conoce a Dios y conoce, gracias mi hermano, qué es lo que Dios demanda y espera para su iglesia. Ok, entonces, alguien que me ayude con el pasaje de Hechos 20:28, solamente eso. Hechos 20:28, una sola persona, no tienen que ser todas. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos.
para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. No puede estar mejor dicho ahí. ¿Quién dice ahí que le puso como supervisor y obispo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Gracias, Kidani. El Espíritu Santo. Vamos a ver alguna pregunta para aterrizar esto, porque yo mismo, si fuera que estuviera sentado y ya me hubiera dormido. Primera pregunta de autoevaluación. ¿Tiene una sensación genuina que el Espíritu Santo lo está llamando para ser un pastor del pueblo de Dios? Eso suena como difuso todavía. Vamos a la siguiente. Dice, su deseo es confirmado por el Espíritu mediante el consejo de personas piadosas en su vida. Esa es otra pregunta. ¿Será que la gente como que te confirma? Dice, oye, mira, pero tú como que me guías, me pastoreas. Vamos a seguir. ¿Tiene evidencias circunstanciales de que el Espíritu Santo lo ha usado para pastorear a otro? O sea, usted ha pastorado a otro. Usted ha pastorado a su familia. Usted ha pastorado a un vecino. Usted ha pastorado a un amigo, a un compañero de trabajo. Esas son cosas para que usted se autoevalúe y que nosotros también veamos eso cuando pensamos en uno de los candidatos. Vamos con esta. ¿Tiene antecedentes de haber reconocido la confirmación? Adelante. Por favor, sí. Cuando hablas de si he pastoreado a mi familia, si he pastoreado a mis amigos, eso indica guía, ayuda, ¿cómo se dice? Estar junto a él en sus procesos. A eso es que te refieres cuando hablas de pastorear. Exacto. Yo creo que una de las formas más aterrizadas sería pensar en discipulado, que es una palabra en cristianés. Pero es tan sencilla como acompañar a alguien más a que siga a Cristo como yo lo sigo. Es eso. A veces nos ponemos muy técnicos, me gustó tu pregunta, y nos ponemos que si es que te sentaste, que si usaste este material, que si no. No. Como yo sigo a Cristo, yo le enseño a otro. ¿Tú has hecho eso? En pocas palabras, ser un ejemplo de Ser lo un que estamos viviendo para que otros lo imiten. Amén. Yo quiero que, si usted va a anotar algo, anota lo que William nos compartió. Aquí el principal aspecto es pastoreo por el ejemplo. Por el ejemplo. Ese fue el modelo de Cristo, el modelo de Pablo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. El ejemplo es, o sea, esto no se trata de virtud, de potencialidad, no, de ejemplo. Ahora vamos en el punto, cerrando aquí del deseo. Pero Fidia, Sí. perdona, no es tan solo el ejemplo. Tú tienes que sentarte y gastar el tiempo en enseñar también. Porque ¿cuántas personas pueden dar ejemplo y yo no seguirlo? Sí. Vamos para allá ahora. Entonces, en ese sentido, le voy a pedir mucha paciencia. Porque este rompecabezas, este muñeco se va a ensamblar y hará sentido completo un poquito más adelante. Porque aquí vamos a ir viendo aspectos de cómo eso luce. Aspectos de cómo eso luce. Entonces, Kidani va a decir algo. Sí, yo creo que cuando el pastor Fidi habla del pastoreo, habla de... El pastoreo puede lucir de muchas maneras. Puede ser formal e informal. Puede ser tan simple como tengas una situación con tu hijo y no sepas cómo manejarla y esa persona va y se acerca a ti y te dice, mira, ¿has considerado esto? O tiene una situación con tu esposa, o tiene una situación en tu trabajo, o tiene una situación en cualquier área. Y tú pides consejo a esa persona y de cierta manera esa persona a través de la Biblia, Dios la usa para guiarte a Cristo. Amén. Entonces es como... Ese es uno de los aspectos, está muy bien. Es uno Okay. de los... Sí, y lo vamos a ir seguir viendo, pero muy bien la pregunta. Entonces, otra pregunta, ¿tiene antecedentes de haber reconocido la confirmación del Espíritu Santo al servir en otras áreas? Eso lo que quiere decir es que usted de repente no es que tiene solo el anhelo, sino que usted ha estado en eso. O sea, nosotros reconocemos gente que están pastoreando. O sea, piense en cualquier nombre, piense en los nombres que usted tiene en mente que podrían ser pastores entre la congregación. Por un momento no piense en los tres que estamos ni en Kidani. Piense en gente que está pastoreándole, que le está guiando. Entonces a eso se refiere. No es alguien que de repente nadie lo ha visto en eso. A eso nos referimos con este aspecto simplemente. Ahora, en la hojita que le vamos a entregar, vamos a ver que hay aspectos para toda la congregación. Todos los cristianos, dice 1 Corintios 12, de 4 a 7.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué significa esto? Que por eso es que somos un pueblo, un cuerpo, y que todos son necesarios. Mire, cuando usted deja de venir a la iglesia, usted peca porque el cuerpo está incompleto. Y Dios da dones diferentes. A los pastores le da unos dones específicos, pero al resto de la congregación necesitan, incluyendo los pastores, los dones suyos. O sea que la iglesia no es iglesia con pastor. Todos necesitamos perseguir, servir en el don que Dios nos ha dado. Así que esto no lo podemos aplicar a nosotros también. Yo creo que podemos pasar a un siguiente. Dijimos el primero es que es motivado por el Espíritu. Vamos a ir ahora a un deseo piadoso. Entonces, motivado por el Espíritu Santo, deseo piadoso. Primera de Timoteo 3:1, lo leo para rapidez. Palabra fiel. Esto quiere decir, esto es verdad, verdad. Si alguno anhela obispado, supervisar la obra. Buena obra es un trabajo. Desea. Pero ven acá, está hablando de anhelo y de deseo. Hay un anhelo interno, pero también hay un deseo. Y esa palabra deseo es lo mismo que se habla cuando se habla de deseo desorganizado, que la gente podemos caer, concupiscencia. Pero en este sentido, en el sentido positivo. Es una cosa que usted no puede estar sin eso. Mire, dicen algunos pastores que si usted tiene alguna otra opción en la vida, aparte de pastorear, entonces revísese. Es que esta es una cosa que donde usted se encuentre, usted encuentra paz en su momento de la vida, pero es que usted no se ve haciendo otra cosa que no sea guiando, compartiendo la palabra, ayudando a que alguien venga a los pies de Cristo, siendo diligente en guiar y orar. O sea, a esto se refiere. Entonces aquí tenemos, hay varios pasajes que hablan de esto, pero aquí básicamente es que no es por ambición que lo hacemos, no por ambición personal, no por el poder o el honor. Esta es muy delicada. Uno quizás no persigue el honor, pero tal vez uno no tiene la madurez de decir, este no es un momento para pastorear o no estoy calificado. Por esa suquita del honor. Hay un honor, porque Dios lo diseñó así. Pero esa no puede ser la motivación. El honor ni el poder. Debe ser, ¿por qué? Dice la palabra aquí, si alguno anhela estar supervisando, buena obra desea. Esta persona lo que quiere es la obra. Lo que quiere es la obra, no la posición. Lo que quiere es, decimos en nuestro país, coger la lucha de ese trabajo, pero no el que le llamen pastor o reverendo, como diría mi hermano Nico, de relajo, ¿verdad? No. Entonces, es la oportunidad de ser un líder espiritual. Está usted que lee la palabra, se enriquece de ella y usted quiere compartirla porque pensó en el problema que tiene ese hermano. Y es que usted no puede estar tranquilo. Esa es una buena indicación. Lo que significa desear es esforzarse por algo o estirarse para alcanzarlo. Es un esfuerzo. No es como que una comidilla y usted lo deja ahí, no. Es que usted va a empezar a hacer los arreglos en su vida porque es que para allá es que tiene que darle. De una forma o en la otra. Como supervisor, porque vigila con visión aguda. No es un metiche, pero está súper interesado en la vida de cada uno. Hago una pausa. Mis hermanos, cuando sus pastores, otro hermano, le pregunten algo de su vida personal, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está en la palabra? Hállense bendecidos. Hay alguien que lo ama al nivel de la molestia de preguntarle. Pues, ahora, le quiero recordar esto. Aquí no estamos buscando exaltar al hombre. Yo estoy describiendo esto y ya Fidia está como volando, Eri, Mario, el que viene ahí. No, esto es solamente una evidencia de la gracia de Dios. Porque solamente Dios puede ir poniendo eso en nosotros. En mi humanidad yo lo que quiero es estar tirado en mi casa y mire, no hacer nada. Mi hermano William. Hay un ejemplo muy, perdón que vaya con ejemplos porque yo me refiero siempre a lo que dice la palabra. Dale, sí. Especialmente en esto de la elección de pastores o de arreglo de la iglesia.
Pablo dice muy claro, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome al supremo llamamiento, ¿verdad? De conocer a Cristo. Pablo está dejando sabiduría, el haber sido lo que fue, todos sus títulos, todas sus cosas, e inclusive monetariamente, porque él dice, y he aprendido a vivir, pasar necesidades, pasar hambre, pero también he aprendido a tener satisfacción y he aprendido a estar saciado. Eso son cosas que se deben de aprender para eso. Gracias, es algo que se aprende. Y aquí yo quiero, mi hermano, motívense en cada quien a aportar, porque de verdad que nos ayuda tremendamente. Miren, aquí tenemos a alguien que si nos vamos a enfocar en algo, primero vamos a chequear si somos llamados. Porque es que Dios equipa al que llama. En ese sentido, no se desaliente o no elimine de la lista a alguien que usted tiene en mente porque no vea perfectamente en esto. Incluso si lo vea está medio deficiente. ¿Por qué? Porque es que Dios equipa a quien llama. O sea, lo primero que hay es el llamado. Y después entonces Dios da lo que Él pide. Sí, va perfeccionando. Pero como dice, le dijo Pablo a Timoteo, fue que sea evidente tu progreso. No es una gente que pasan 5 años y no se ve la evidencia. Perdona que te Sí. interrumpa. Una cosa que yo estaba pensando en estos días era que Jesucristo cuando llama a los discípulos los va entrenando en caliente, así a medida. Eso fue un llamado rápido y 3 años y en la candela, como dicen en Puerto Rico, mientras iban, él iba enseñándole, usando cada oportunidad para ir enseñándole a cómo pastorear y cómo Amén. discipular. En la práctica. En la práctica. Y se convirtieron de los candidatos menos idóneos. Por favor, piense, si usted tiene alguna experiencia en recursos humanos o lo han entrevistado, ese era el grupo menos idóneo, porque es el poder del Espíritu que hace esto en nosotros. Entonces, un solo versículo para aliento de todo. 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procurad. Esto no es los pastores que van a procurar. Es una iglesia entera que está procurando esos dones. Preguntas. Oigan la pregunta. Su deseo de ser un anciano refleja el motivo piadoso. Esa palabra significa que toma en cuenta que Dios está ahí, de pastorear y no el deseo propio de progresar. Ah, no, yo me voy a meter a pastor porque ahí es que yo le voy a dar la cristiandad. O no, para yo sobresalir. Segundo, prefiere enfocarse en servir al pueblo de Dios por encima de sus propios pasatiempos. Señores, los pasatiempos son buenos y son necesarios. Esa es un área en la que yo estoy aprendiendo. Pero usted cae en un desbalance si no entra en pasatiempos, pero usted se encuentra que usted disfruta tanto que hasta los pasatiempos lo va quitando. Es un área personal de evaluación. No es que quite los pasatiempos, le vuelvo y lo corrijo. Usted tiene que ser una persona balanceada. Es que usted de repente se encuentra que el mismo pastoreo es tu pasatiempo en un sentido. Un sentido, ¿verdad?, con reverencia. Tercera, ve el valor de cuidar a la persona espiritualmente, aparte de ser un anciano. Aquí vamos a detenernos. Es que yo quiero cuidar a la gente espiritualmente. Mi familia, mis amigos. Sin ser pastor. Sin ser pastor. Esa es una pregunta clave interna. No es que soy pastor y después cuido. No es que olvídate. Quítame el título que tú me quieras quitar. Que imagínate. Última. Aquí. Aceptaría de buen grado, sin amargura o ira, si se decidiera que no fuera anciano en este momento. Si te dicen, mira, confía en Dios, este no es tu momento. ¿No te estarías revolcando del pique? Decimos en la República. Yo creo que es una parte clave. ¿Qué le parece si pasamos a la siguiente? Disculpen la velocidad, modérenme. Deseoso de servir. Deseoso de servir. Alguien más rapidita. Primera de Pedro 5.2. Bien rápido, alguien que la busque. Primera de Pedro 5.2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, con ánimo pronto, un afán de servir, ¿verdad? Dice que cuida el rebaño de Dios y habla de cómo está el corazón, cuál es la motivación.
Es alguien que sirve entusiasta, dispuesto, voluntario, con sostén financiero o no. Si hay dinero o si no hay dinero, eso no lo decía William, ¿verdad? Dice, porque está motivado por el regreso del príncipe de los pastores. Amén. Señores, y esto es para todos creyentes, no para los pastores. Si usted no vive con la noción de la tumba en cuanto a la noción gozosa, wow, ya viene. Mi hermano, usted no va a poder hacer nada ni siquiera en su vida personal. Es el regreso del príncipe de los pastores que nos motiva a esto. Entonces dice, miren, ¿saben qué sucede? Que el honor pronto se marchitará. Y el poder, mejor dicho, el hombre que requiere honor y poder se va a marchitar pronto. Las personas van a sufrir si la motivación no es la correcta. La persona, el pastor, tiene que tener una disposición al sacrificio. Eso está en el balance, gracias mi amor, en el balance, en el presupuesto de su vida, que hay que sacrificarse. Y cuando hay dinero, ¿sabe qué es lo que te provee? No es motivación, es tiempo. Porque yo tengo que cubrir mi vida, no estar dependiendo de que otro o del gobierno. Yo tengo que cubrir a mi familia. Entonces, cuando viene el sustento económico, gloria a Dios, porque me da tiempo para esto. Ok. Entonces, es clave que sea entusiasmado y alegrado. Dice, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea que si uno está como, ay hombre, es que esto hay que hacerlo. No. Entonces, ¿qué motiva? La venida de Cristo. Para todos los cristianos, Juan 13, 14 y 15. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os es dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a ir directamente a la pregunta. Dice, demuestra entusiasmo por servir en la iglesia, aún en las áreas físicas, en el servicio, en la bienvenida, en la diaconía, en lo que sea, que no es nada más enseñar allá arriba. Es el tipo de persona que está dispuesta a ayudar de buena gana cuando se le pide o donde hay una necesidad obvia. Esto sucede de buena gana, uno, espérate. Muestra interés espiritual espontáneamente en las personas durante tiempo de comunión en la iglesia y antes y después de las reuniones de la iglesia. O sea, tú ves que no te quiere nada más saludar, sino que te está preguntando por tu vida. Se está interesando en conocerte. Te está escuchando para conocerte, no para responder. Está interesado en ti, quiere dedicarte un tiempo, que casi siempre va a sonar sacrificial. Y por último, ¿tiene antecedentes de haber reconocido la confirmación del Espíritu Santo al servir en otras áreas? Es una pregunta común, ¿ves? O sea, es que ya lo ha hecho. Eso es lo que quiere decir. Bueno, si no hay un comentario en esto, vamos a seguir a la siguiente para que el tiempo nos dé. La siguiente, que tiene que ver con deseo, acuérdense, es no reacio. ¿Qué entienden ustedes por la palabra reacio? Eso es como una palabra que la sabría mi mamá, mi papá o algo así, como de la educación fuerte anterior. Como... Buena disposición. Buena disposición, dice mi hermana Carmen. El gesto que yo hice, ay, ¿verdad? Reacio. Como cascarrabia le dirían en Puerto Rico. Sí, imbruque. Es como a regañadiente. Abstenencia a hacerlo. Abstenencia a hacerlo. No es que no quiere esto. Un hombre no debe servir por obligación, sino en sumisión al Espíritu. Y el versículo es el que mi hermana nos leyó. De 1 de Pedro 5:2. Cuiden como pastor el rebaño de Dios que está a su cargo. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional solo para ilustrar mejor. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Hay muchas razones por las que alguien pudiera servir por obligación. Vamos a poner algunas.
las expectativas de otros, incluso la de su esposa. No, pero ven acá, ¿qué es lo que te pasa? ¿Y por qué tú no te pones pastor? O sea, eso es por obligación. 2, una necesidad urgente de más líderes. Ay, que la iglesia se va a quedar sin líderes, ¿verdad? 3, un sentido interior de inferioridad y la necesidad de lograr algo tratando de satisfacer las necesidades personales de una manera no piadosa. Eso quiere decir que su identidad no está en Cristo. Que usted siente que usted no tiene valor si usted no es eso, si usted no lo hace. 4, las necesidades urgentes de la congregación. Ya lo habíamos dicho. O sea, que básicamente la obligación no sea lo que nos motive. Sí. También ahí se podría agregar de que el querer estar a la altura o a la posición de algún, digamos, un familiar, digamos que porque mi papá es pastor, yo quiero ser pastor. Porque mi tío es pastor, yo quiero ser pastor y voy a ser pastor. Exacto. Entonces, porque no todos son llamados a pastorear. Exacto. Siendo familia aún, ¿verdad? Mire, señores, aquí hay una clave de la vida cristiana. La ley de Dios es la guía que nos lleva a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque nadie quiere. Nadie quiere. Y todos nos quedamos cortos. Y es un pecado no querer y quedarse corto. Por lo tanto, Dios transforma eso, dándonos ya la perfección. Y ahora nosotros lo hacemos porque queremos y no por obligación. Hay un sentido de obligación, señores. No es que no se va a hacer, pero quiere decir que no es que estamos reacios. Yo creo que es compromiso, no obligación. Sí. Entonces, 1 de Pedro 4, del día al 11. Alguien que la lea, por favor. Vamos a ver cómo esto luce para todos los creyentes. Cómo luce para todos los creyentes. Tenemos 10 minutos antes de ir finalizando. 1 Pedro 4. 1 de Pedro 4, del 10 y 11. 2 versículos solamente. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, vemos ahí que esto aplica a todo. Pregunta, ¿desea ser un anciano sin ningún sentido de un peso aprensivo y obsesivo? Como que sin eso no puede. Esto es diferente. Una cosa es tener anhelo y otra cosa es que sea una presión o una obsesión. Segundo, su esposa lo apoya para ser anciano amablemente y sin presionarlo. Tercero, desea auténticamente hacer la obra de un anciano sin sentir que no hay alternativa porque la iglesia necesita líderes. Es diferente sentir que no hay alternativa en mi vida, que yo no me veo haciendo otra cosa que no sea servir, a que sea porque hay una necesidad imperiosa. 4. Ha tratado con todas las dudas relacionadas con las incompetencias, incertidumbres o dudas acerca de ser un anciano. Vamos a hacer una pausa ahí. O sea, que yo reconozco mi incompetencia, pero tengo la respuesta bíblica para eso. Que yo reconozco la incertidumbre. No es verdad que nadie está 100% todo el tiempo. Le llega incertidumbre o dudas acerca de ser un anciano. O sea, pero tenemos que tener paz en eso. Vamos a la siguiente. Y esta es de el área de integridad. Disculpen. Deseo piadoso, ya lo vimos, motivado por el Espíritu. Ahora viene, no reacio, irreprensible. Irreprensible. El área de integridad, ¿qué ustedes entienden por íntegro? ¿Qué vendría a la mente cuando dice que una persona es íntegra? Que es como es estando solo o acompañado. Es igual, no hay un cambio de No hay variedad. No tiene dos caras, ¿verdad? Cuando usted le hablan de arroz integral, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que pasa con el arroz integral? Dígame, porque en realidad es una buena ilustración. No lo alteraron. Que no lo alteraron, que está completo, que no tiene dos caras, que es lo mismo en toda parte, que no tiene una vida diferentísima en lo privado y en lo público. Eso es integridad. Entonces aquí viene
irreprensible. Yo quiero que alguien busque 1 Timoteo 3.2 y otro Tito 1.7. 1 Timoteo 3.2 y otro Tito 1.7. 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ok, entonces esa primera parte que dice irreprensible, eso significa por encima de todo reproche. O sea, no es perfecto, sino que si lo van a acusar, si alguien viene a acusarlo de algo, usted como que duda, dice, ¿tú crees? Yo no lo veo tan así. O sea, sígueme hablando de eso. Tú hablaste con ella, porque no es que diga tal cosa y usted dice, yo sabía. Míralo ahí, lo agarramos. ¿Ves? Es diferente. Entonces, el siguiente versículo, Tito 1.7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. 1.7. 1.7, Tito 1.7. Hasta el 1.7. Sí. Porque es necesario que el obispado sea irreprensible, como el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y si uno sigue, la lista al final dice que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, porque a veces es que somos luz fuera y oscuridad dentro de la casa, pero otras veces es que, oye, en el círculo de la burbuja cristiana, wow, irreprensible, pero vaya a su trabajo, vaya a su vecindario y cuál es el testimonio general de lo de afuera, porque recuerde que vivimos en un mundo impío. La santidad misma hace que la gente no quiera, porque no, ahí viene este aguafiesta, en un sentido, ¿ves? Quiero decir, un buen testimonio, que a pesar de que no estén de acuerdo con nosotros, tenemos un buen testimonio. Se tiene un testimonio. Sí. Eso de un buen testimonio es donde quiera que tú vayas, tienes que tener la misma cara y ser la misma persona. Exacto. Pero que esa gente que tú dices, viene a este aguafiesta, te reconozca como eso. Exacto. Precisamente, y diga, no Sí. te metas con esta persona porque te va a venir te va a hablar del evangelio, o sea, a mí me gusta que me reconozcan por eso. Y no porque sea negativo, es porque yo, por ejemplo, en mi trabajo yo tengo personas que me dicen de mí, tú puedes orar por mi mamá, que le encontraron cáncer. Gente con la que tú no te relacionas, pero sin embargo ellos saben que yo soy cristiana, ellos saben que yo tengo el mismo comportamiento allí y aquí dentro. Exactamente, eso implica que cuando vienen los problemas en el vecindario, en la familia extendida, en el trabajo, usted responde bíblicamente. Claro. Usted cae, usted se arrepiente. Usted pide perdón a los otros. Usted, o sea, es conocido por eso. Eso es muy bueno ahí también. Entonces, hay cosas obvias. Por lo tanto, una persona que sea infiel a su esposa ya se está viendo que no está por encima de reproche. Y abarca, como habíamos dicho, todas las áreas. ¿Y por qué? Por algo que estaba diciendo nuestra hermana Carmen. La iglesia no tiene ningún sentido, no puede ser columna y baluarte de la verdad, no puede ser la influencia del mundo si nos difuminamos, si nos mezclamos con el mundo en el sentido de que entre el mundo y nosotros no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia, o sea, eso es lo mismo. No. Pues de ahí viene la palabra santo, apartado. Hay algo diferente. Hay algo diferente y eso termina siendo atractivo, por lo menos de curiosidad. Sí. Y yo diría, hablando de eso, ¿verdad? Que nosotros todos tenemos, nos exponemos al mundo, pero tampoco es rechazar al mundo. Exacto. Al contrario, porque yo he escuchado personas conversas que han dicho, no, esa persona es homosexual, esa persona es lesbiana, déjala por allá. Es un ejemplo. Sí. Porque en mi familia yo tengo lesbianas y tengo homosexuales. ¿Quién en nuestra familia no tienen personas así? Entonces no lo vas a amar en el amor del Señor y tratar de atraerlo. Es lo mismo es con la gente de la calle, ¿sabes? Así es. Tiene que ser en todas partes. A mí me encantó como dijo el pastor Sujero Michelén una vez. Nosotros estamos en el mundo, no somos parte de él, interactuamos con él con una mirada redentora. Redentora quiere decir que ese que está ahí, su mayor necesidad no es el cambio de esa conducta escandalosa.
Su mayor necesidad es doblegarse ante el Rey de Reyes, ante Jesucristo. De ahí, lo otro coge su lugar. Sí. Bien. Entonces, preguntas. Pero para todos los cristianos. Dice a todos los cristianos, 1 Timoteo 5:7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. El irreprensible es el cristiano, no el pastor. Pero el pastor debe serlo. Entonces, pregunta, ¿es cierto que nadie tiene una queja justificada y no resuelta en su contra? O sea, eso se cumple, que nadie tenga una queja justificada y no resuelta. Señores, y nosotros como pastores estamos apuntando bien pronto a traer una miniserie de cómo nosotros tenemos que abordar a los hermanos, porque hay una forma bíblica. Si usted tiene algo que ha visto el hermano, acérquese a él y si es necesario, acompáñese después de otro. Pero esto quiere decir que hay que ser diligente. Si usted tiene una queja con los pastores o con otro hermano, usted la tiene justificada, se va a acercar con humildad a preguntar y debe ser abordada. Segundo, la persona más cercana, esposa, pariente, amigo, ¿creen que cumple con los requisitos para ser un anciano? Señores, miren, este es muy sutil. No. No, lo que pasa es que mi esposa es inmadura espiritualmente. Pues no es el tiempo para yo ser anciano. Mi pastoreo es a mi esposa, a mis hijos. No, lo que pasa es que esos muchachos son cacarrabias, pues no es el tiempo. Miren, las áreas de crecimiento y las áreas de pecado donde yo batallo más, los testigos más contundentes son mi esposa y mis hijos. Porque en la confianza es que uno se suelta, ¿verdad? Y no quiere decir que falta de integridad, no quiere decir que sea hipocresía, vamos a ese balance, sino que ahí es que uno es más frecuente, ¿verdad? Ahí es que uno está más cómodo. Entonces, muy importante, ¿tiene algún pecado no confesado o características negativas que son obvias para otro? Y último, ¿tiene una actitud abierta y vulnerable para recibir críticas constructivas acerca de su vida personal? Vamos por aquí. Si el tiempo se acabó, está bien. No se ha acabado, pero vamos a hablar de esta pregunta. Dice, ¿tiene una actitud abierta y vulnerable para recibir críticas constructivas acerca de su vida personal? Miren, hay otro de los aspectos que habla de cómo nosotros somos accesibles, no solo a los amigos, sino hasta a los extraños. Cómo nuestra vida de familia está abierta, que la gente sabe, que la gente no, como que no sabe de dónde que yo estoy, o yo no sé porque yo nunca he ido, o yo no lo he visto en la intimidad. Ahora, esa es una cosa, y lo vamos a ver. La otra es que si cuando alguien me habla y hago una aclaración, no quiere decir que yo no me pongo a rojo, no quiere decir que yo no cojo un pique en ese momento. Señores, eso es parte de ser humano, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Las emociones las puso Dios ahí. Es como yo respondo. Viene la crítica, me sobrepongo, lo entiendo, no se me acabó la vida porque me criticaron. Ve, ese tipo de cosas es lo que estamos apuntando. Déjenme ver, no queremos abusar y ya es las 12:01. Se quedaron para el día de hoy buena reputación, respetable, devoto, recto, un ejemplo. Muy ambicioso yo, ¿verdad? Así que les animo a que estén pendientes a los grupos de vida, los grupos de WhatsApp y todos los medios que tenemos mientras tanto electrónicos. Nuestra promesa es que en la próxima semana vamos a traer lo que se vio hoy y lo que vamos a estar siguiendo viendo. Yo quiero que algún comentario antes de cerrar y antes de orar. Ahí tenemos a mi hermana Joana y luego a mi hermano William. Sí. Referente a lo que tú acabaste de decir de personas cuando se te acerquen, esta es una parte de testimonio. Una hermana que se me acercó a mí y me dijo, Joana, ¿por qué llegaste tarde al culto? Yo me puse roja. Digo, pero ya no sabe leer. Pero después, claro, no le contesté, solo le sonreí y le dije perdón. Pero dentro de mí estaba el fuego ardiendo, ¿no? Sí. Hasta que me senté y dije, ella tiene razón. O sea, el domingo es día del Señor. Así como yo me preparo para llegar temprano a mi trabajo, debo de tomar esa responsabilidad. Y me corregí.
sea, que le agradezco a la hermana que me haya hecho ese llamado de atención. Yo le voy a robar un segundito para que nos llevemos esto para la casa, lo que dijo Johanna. Señores, un área de aprendizaje mío increíble es que cuando corregimos a nuestros hijos, señores, ellos pueden reaccionar pecaminosamente. Ellos pueden, o sea, es una posibilidad, ellos pueden alterarse, ellos pueden desesperarse. Una cosa es la emoción y le debemos enseñar a dominarla, ¿verdad? Pero otra cosa es que reconozcan y respondan. Mi hermano, rapidito ya. 3 puntos. Sí. Uno, en la que estamos hablando de integridad, Pablo explica muy bien que dice, para algo me han servido estas manos trabajando de noche y de día para no ser gravosos a vosotros. Eso es una muestra de integridad de él hacia el rebaño, ¿verdad? Mostrarse. El segundo punto es la cuestión de la ira. Sí, hay muchos que nos pasa a todos porque tenemos un cuerpo sensible, como lo digo. No aceptamos, deberíamos de aprender primero a recibir el mensaje para después sí dar la respuesta. No aprender a llevar el mensaje, no, primero aprender a recibir el mensaje. Amén. Porque somos muy pecaminosos, estamos en la carne. Sí. Tercer punto, y esto es personal. Yo tengo una licencia de estudiante de piloto, pero yo no puedo subirme a un avión de American Airlines con 350 pasajeros a volarlo, porque todavía necesito capacitación y necesito entrenamiento para poder hacerlo. Me encanta. Entonces, cada uno de nosotros, en cualquier área donde estemos, Sí. en la puerta, en donde estemos, necesitamos una capacitación. Amén. Y la capacitación está aquí a través de los pastores. Amén. Buenísimo. Por eso muchas cosas estamos primero formando antes de abrir la compuerta completa así al servicio para que lo hagamos bíblicamente. Yo quiero pedirle a mi hermana Carmín si puede cerrar en oración, pidiéndole al Señor especialmente que prepare nuestros corazones para el culto de adoración. Sí. Oremos, Padre Santo y Padre Bueno, Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque nos has permitido levantarnos de la manera en que nos encontremos físicamente, de cualquier manera nos has permitido estar aquí, porque nuestro deseo, Señor, es este es tu día, servirte, congregarnos, compartir, conocer de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, en el cual estamos aprendiendo a cómo debemos comportarnos, Señor amado, si es que queremos ser tus obispos, tus pastores, tus diáconos, tus diaconisas, Señor. Tenemos que aprender, como dice el hermano William, a capacitarnos. Y te damos gracias porque tenemos, Señor, al pastor Fidia y así como al pastor Mario y al pastor Eric, que nos están ayudando, Señor, en ese aspecto. Te pedimos, Señor, específicamente por Kidani y por Alex, Señor, que en el futuro, no muy lejano, Señor, tú les estás llamando a servirte, Señor, de igual manera como pastores. Te pido que los capacites, Señor, que los lleves de la mano, que te muestres a ellos y que ellos en humildad, Señor, acepten toda reprensión de parte tuya. Te digo, Señor amado, que la iglesia brille y que te demos la gloria solamente a ti. En esta mañana te pedimos que ahora nos des un tiempo, ¿verdad?, de compartir y luego que en el servicio tú pongas tu palabra en la boca del pastor que ha de predicar en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano, de verdad. Gracias.